Muy buenas noches, queridos alumnos de sexto semestre. Entonces vamos a empezar nuestra clase de apologética. Entonces, permítanme, voy a compartir la clase que nos ha dejado el pastor Ricardo Millán y que nos va a ayudar muchísimo en el campo, en esta área del saber. Entonces, les comparto y empecemos. Realmente, durante mucho tiempo, desde hace muchos años, me ha fascinado, me ha atraído. Recuerdo que los primeros, digamos, contactos, conocimientos que pude recibir de esta materia fue a través de un libro llamado Evidencia que exige un veredicto, escrito por Josh McDowell, que aparece, de hecho, ahí en la parte introductoria de la materia, en el manual, en una referencia como uno de los autores evangélicos protestantes. Tenemos también católicos como Santo Tomás, por ejemplo, que veremos también. Y John McDowell no es muy reconocido, estoy hablando de hace más de 40 años, estaba en mi pueblo natal y participé en un tiempo de aprendizaje sobre el tema de la apologética sobre este libro. Repito el nombre, Evidencia que exige un veredicto, un libro voluminoso. Mm, por demás, excelente libro, con bastante investigación, bastante fundamentación en el tema que veremos en qué consiste y qué es la apologética. John McDowell, desde esa época, antes de que yo, digamos, tenga conocimiento del Señor mismo, ya estaba en los Estados Unidos, especialmente otros países, viajando, muy involucrado en las universidades, hablando de algunos temas, especialmente la apologética. Así que es un tema fascinante, atractivo, lindo. Otro libro de él se llama Razones. Y hay algunos apologetas, algunos, ha habido muchos a través de la historia, y hoy tenemos varios de ellos. Entonces, bienvenidos a la materia. Repito, van a ser 5 viernes, en total 10 clases, digamos, académicas a través de este hermoso proceso. Vamos a compartir pantalla, esta presentación nuestra, para ir viendo esta parte inicial. Vamos a poner en presentación utilizando esta aplicación que se llama Geniali. En este caso la usamos en línea. Bueno, es un poco pesada, parece. Esperemos que la máquina nos responda, la computadora. Probablemente un poco de paciencia, pero bueno, vamos a ir hablando esa parte inicial como introducción. Veremos conceptos, definición, algunas expresiones, las formas, digamos, básicas o los tipos mejor de apologética que existen, que veremos que son dos fundamentalmente, aunque agregamos un tercero que es casi como la combinación de los dos anteriores. Por esa razón hablamos de dos en realidad, porque el otro, que es la integral, apologética integral, combina los dos anteriores, ¿no? Uno de ellos, pues, se enfoca más en las evidencias, tomando el nombre de este libro, o mejor el libro toma de esta apologética, y veremos que tiene que ver con las evidencias de la creación misma, como toda la creación, como dice el salmista, por ejemplo, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación está llena de evidencias de que hay un creador, ¿verdad? Uno de los conceptos interesantes mientras va abriendo la presentación aquí, que se relaciona, es la llamada ley del diseño, que me encantaría que tomen nota. No está en el material esto. Y esta ley, atentos, es una ley, no es una teoría. Dice que si hay un diseño, hay un diseñador. Y el diseño consiste básicamente en forma y propósito. Cuando un objeto tiene una forma que obedece a un propósito, algo está hecho con la forma para cumplir un propósito simple. Este vaso, por ejemplo, la forma que él tiene, digamos que le permite o obedece el propósito de contener líquidos. Así de sencillo, eso es un diseño, forma con propósito. Y entonces la ley dice que necesariamente hay un diseñador. Alguien diseñó esto. Nada se diseña a sí mismo, ¿de acuerdo? Eso dice la ley. Y entre más complejo el diseño, más inteligente el diseñador. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, diseñar un lápiz. Mire que ahí hay diseño, forma y propósito en un lápiz, que por ejemplo un auto o un cohete espacial. Ahí también hay diseño.
Se requiere más inteligencia, conocimiento, preparación para diseñar un cohete espacial, una nave espacial, que un lápiz, ¿de acuerdo? Aunque en ambos encontramos diseño, forma y propósito. ¿Qué tiene que ver con el tema? Hay diseño, por ejemplo, en tu mano, mirémonos la mano, si les pido por favor cada uno mire su mano, y entonces nuestra mano tiene una forma, ¿verdad? Tiene una forma. Y la forma de la mano obedece a un propósito, ¿de acuerdo? Ahí hay un diseño. Entonces, ¿qué dice la ley? Que tiene que haber un diseñador. Si miramos nuestros ojos, nuestras orejas, nuestra cabeza misma, nuestro cuerpo, hay diseño. Si miramos la hoja de un árbol, bueno, todo en la creación, absolutamente todo en la creación, encontramos forma y propósito. Y entonces eso indica que hay un diseño. Y hay diseños muy complejos. Pensemos, por ejemplo, en las constelaciones. Una constelación, ¿verdad? Una estrella, un planeta, un animalito, un árbol, una planta. Todo está lleno de forma y entonces ahí hay forma y propósito. Recuerden que el propósito es para, la forma para qué está hecha. Entonces, un asiento, una silla, una mesa, todo, una vez más insisto, pues tiene un diseño, un libro, una hoja de papel, ahí hay diseño. Todo eso entonces es uno de los conceptos o principios que nos dice hay un creador. Y esa, estoy un poquito introduciendo, es el tipo de apologética llamada el de la evidencia. Y entonces está en eso. La creación, el cuerpo humano, el ser humano como tal, y es la primera forma de apologética. Tengo problemas con la presentación porque, como les decía, está en línea y creo que la máquina no alcanza, se me está colgando. Ah, permítame si puedo cerrar un poco algunas páginas para que ruede la que tengo acá. Creo que esta está repetida. Podemos dejar una sola. Es una linda aplicación, Genially, que da sobre todo mucha interactividad, pero requiere de memoria y la máquina la tengo un poco saturada, parece, pero sí creo que está abriendo de a poquito. Vamos a ir viendo entonces. Bueno, les pido que tengamos entonces, como ustedes tienen el manual, el material a la mano, entonces vamos viendo un poquito de qué vamos a hablar en la materia. Voy a abrir de nuevo acá y eh, por aquí está. Mientras repito la presentación, se nos va abriendo. Sí, dice que se nos va quedando. Qué bárbaro. El manual, entonces, hace parte de profundidad doctrinal, apologética bíblica, y en la parte inicial comenzamos hablando del propósito. Voy a pedirle favor a Jimmy Casa si nos lees en tu manual el propósito de la materia. Ahí tenemos un propósito definido, donde dice generalidades, propósito, por favor. Miremos qué nos dice. Dice, dar fundamentos claros de manera sencilla y práctica para que el discípulo y o estudiante pueda conocer la necesidad e importancia de su función de desarrollar y exponer los fundamentos de la fe cristiana a quien demande acerca de ello. Interesante, miren ustedes, ahí está apareciéndonos la presentación. Bueno, entonces habla de fundamentos. Bueno, qué lindo. Dice, estamos hablando de cosas, digamos, básicas, eh, pero de manera clara, sencilla y práctica. ¿De qué? De la necesidad o la importancia de nuestra función de desarrollar y exponer los fundamentos de la fe cristiana a quien demande acerca de ello. Lo que dice en la epístola de Pedro, que veremos ahora, ¿verdad? Que todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, presentemos defensa. Esa es la expresión que encontramos en la Reina Valera, que presentemos defensa, entonces tiene que ver con eso la apologética, ¿verdad? Un poco la defensa de la fe. Entonces, el propósito es ese. Muchas veces nos hacen preguntas la gente, y acá enfocémoslo sobre todo hacia el no creyente. La apologética, tomen nota de esto, es eminentemente una herramienta de preevangelismo.
Atentos. Pre-evangelismo. No hablamos tanto de evangelismo en sí, que tenemos otras herramientas y metodologías, sino que se enfoca especialmente en pre-evangelismo. Es una de las maneras que nos permite, nos ayuda a preparar en sí la evangelización, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos también objetivos. Por favor, si Yasmín nos ayudas a leer 3 objetivos que tenemos aquí trazados con nuestra materia. ¿Cuáles son? Primero dice, objetivos. A través de las definiciones y elementos básicos, reconocer la importancia de manejar y expresar el conocimiento adquirido como fundamento de la fe cristiana que se profesa. Segundo, permitir al discípulo experimentar satisfacción y seguridad, fruto del conocimiento y la aplicación de éste como base para la defensa de sus principios. Y tercero, ayudar al discípulo y o al estudiante a tomar decisiones contundentes con su conocimiento, su fe y la expresión de ella hacia el inconverso. Bien, les pido que cada uno lea de nuevo mentalmente, reflexionemos un momento, qué queremos lograr, qué queremos alcanzar, ahí ya vimos el propósito, cuáles son los 3 objetivos de nuestra materia. El primero, miremoslo un poquito, enfoquémoslo y analicémoslo. A través de las definiciones y elementos básicos, reconocer la importancia de manejar, ya lo tengo aquí en pantalla, ya me está un poquito tratando de rodar la presentación. Entonces, reconocer la importancia y manejar y expresar el conocimiento adquirido como fundamento de la fe cristiana que profesamos. ¿De qué estamos hablando? Todos nosotros y todo creyente, de una manera u otra, algunos en un nivel más profundo, otros menos, hemos adquirido y vamos adquiriendo conocimiento, conocimiento de la Escritura, conocimiento del Señor, conocimiento de las verdades bíblicas. Ese conocimiento necesitamos aprender a manejarlo y expresarlo como un fundamento de la fe cristiana que profesamos. A veces nos puede costar un poco de trabajo como que tomar todo esto acá tenemos el conocimiento y saberlo aplicar. Eso se conoce en la palabra de Dios como sabiduría, la capacidad de aplicar y o poner en práctica el conocimiento en todas las áreas. En este caso, pensemos en el preevangelismo o en la preevangelización. ¿Cómo nosotros nos acercamos a la gente no creyente? Y algo que quiero resaltar aquí en toda la materia es que muchas veces la apologética, como veremos ahora, hablamos de la defensa del evangelio, hablamos de argumentos, hablamos de discutir o razonar los temas de la fe. Entonces muchas veces o se ha podido manejar en forma equivocada la apologética hacia el no creyente. ¿A qué me refiero? Que a veces cuando se trata o un creyente trata de responder preguntas al no creyente o aclarar conceptos al no creyente, que tal vez tienen dudas, puede ser que las exprese o no, puede ser que nos pregunten o que simplemente la gente no quiere saber sobre la fe o sobre la iglesia porque tal vez tiene prejuicios, a lo mejor no sepamos cuáles sean. Y si en algún momento determinado podemos tener un acercamiento, a veces las discusiones, a veces las argumentaciones, lo que generan es conflicto, ¿verdad? Ahí la tendencia generalmente en los seres humanos, en las relaciones interpersonales, que cuando hay diferentes maneras de pensar, si hablamos de un tema en el que pensamos distinto, eso, ¿verdad? Como que puede generar conflicto. Y eso pasa mucho con la fe. Creo que a todos nos ha pasado. Un familiar, un amigo, un vecino, alguien con quien hablamos de la Biblia, del Señor Jesús, y la persona piensa diferente. Por ejemplo, el sencillo hecho muy común en nuestro medio de una persona católica que de pronto ve que vamos a hablarle del Señor y entonces dice, uy, pero es que usted es protestante y ya automáticamente hay una prevención, un prejuicio y a lo mejor en nosotros como creyentes protestantes puede haber una mala actitud o un mal acercamiento, ¿verdad? Vamos a ver que la apologética tiene el propósito de levantar puentes, de generar un acercamiento, de establecer un relacionamiento con base en esas preguntas o aún dudas o discusiones, generando una relación y un acercamiento y no lo contrario. ¿Qué implica eso?
Es muy importante que el desarrollo de la apologética lo hagamos en el marco del amor. Necesitamos, y eso lo pone el Espíritu Santo, este acercamiento es un acercamiento en amor, que Él ponga en mí ese interés que hay en Él, cómo Dios ve a las personas. Porque el mismo hecho de que piensa diferente, o a lo mejor toma una actitud negativa hacia mí o hacia mi fe, hacia nuestra fe, puede generar en nosotros una mala reacción, de tal vez imponer nuestra idea, o tal vez simplemente dar media vuelta y dar la espalda, o no hablarle del Señor. Y no, tiene que ser en el Espíritu que nos ponga en la actitud correcta, como cuando el Señor Jesús, por ejemplo, dice que tuvo compasión con los perdidos, porque los veía desamparados y dispersos, y entonces nos acerquemos con una actitud correcta, en vez de poner barreras, tender puentes hacia ellos. Entonces, ese el primer objetivo, ¿verdad? Que estamos acá compartiendo, vamos a ver el segundo, ampliar un poquito, habla de permitir, dice, que experimentemos satisfacción y seguridad, fruto del conocimiento y la aplicación del conocimiento como base para la defensa de los principios de la fe. ¿De acuerdo? Míralo de nuevo, analicemos lo que podamos comprender, eso es lo que queremos lograr. Que en nosotros como creyentes pueda haber satisfacción y seguridad, que no haya de pronto, en cambio, una experiencia de frustración, ¿verdad? O de desánimo, porque no, es que a lo mejor no logro comunicar mis convicciones, no sé cómo hacerlo. O a lo mejor me preguntan cosas y no sé ni cómo responder, y eso me genera frustración. Entonces, no, aquí la idea es que la materia nos dé elementos, capacitación, entrenamiento, para que lo que haya sea una experiencia satisfactoria y de seguridad, como resultado de que ese conocimiento lo podemos aplicar en el aspecto específicamente con esta materia de la defensa de la fe. Aclaro, no es que la fe necesite que yo la defienda. No, la palabra dice, la palabra usa esta expresión, que presentemos defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿verdad? Entonces se refiere es a en defensa en el sentido de aclarar, de que la gente a lo mejor que tiene un mal concepto o no se acerca al Señor por cualquier experiencia traumática, a lo mejor tuvo un familiar o alguien cercano que no le dio buen testimonio, ¿verdad? O cualquier otra cosa, y entonces tiene una prevención, tiene un prejuicio. Aquí buscamos lo contrario. Y tercer objetivo, ayudarnos a tomar decisiones contundentes con nuestro conocimiento, nuestra fe y la expresión de esa fe hacia el inconverso. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que son los objetivos de nuestra materia que trabajaremos durante las próximas semanas. Ahora, hay un par de versículos que por favor les pido que los busquemos, que es en la epístola de Judas. Vamos a abrir Judas. Recordemos que Judas tiene un solo capítulo. Y entonces, antes de ir a nuestra introducción como tal, vamos a leer y queda de tarea, atentos, queda de tarea, les voy a preguntar de hoy en 8 días, de memoria, Judas, Judas 3 y Judas 22. ¿De acuerdo? Vamos a leer, por favor, si Jiménez Durán nos ayudas, Judas versículo 3 y luego Judas 22. Aquí tengo, pero por favor escuchemos a Jiménez Durán. Ya, Judas, Los verdes. ya. Algunos que dudan, perdón, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada, que por la fe, perdón, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Bien, gracias, Jiménez. Miren qué hermoso como aquí Judas, el autor de la epístola, dice que él escribe acerca de la común salvación. ¿De qué es lo que habla la epístola de Judas? De la común salvación. Él habla a su audiencia y dice, por la gran solicitud que tenía, había una gran solicitud, había un gran interés, una gran demanda sobre el tema. ¿Cuál era el tema? Nuestra común salvación. Y de eso trata la apologética, ¿verdad? Me he visto en la necesidad de escribiros. Y mire lo que sigue en la parte final, es la más importante. Exhortándoos, entiéndase como animándoos, a que contendáis ardientemente por la fe.
Aparentemente podríamos malentender la expresión contender ardientemente por la fe como pelear con las personas, ¿verdad? Como imponer nuestras ideas, como, digamos, sí, imponernos y ardientemente puede dar una idea como de que lo hagamos tal vez bruscamente o de manera arrogante y no, obviamente que esa no es la idea. Contender tiene que ver con discutir, ¿verdad? Con que presentemos argumentos de manera vehemente, apasionada, pero en el buen sentido, siempre respetando la otra persona. ¿De acuerdo? Veremos que el ejemplo, y no solamente en este campo, pero en todas las cosas, cuando pensemos en cómo hacer algo, siempre el ejemplo por excelencia pues será el Señor Jesús. Y aquí no es la excepción. El mayor ejemplo de apologética es el Señor Jesús. Cómo Él se acercó a las personas en un ambiente católico, en un ambiente judío. Cómo se acercó al pobre, al rico, ¿verdad? A diferentes tipos de personas, a los pescadores. Y entonces siempre Él habló el Evangelio de manera vehemente, ¿verdad? Le puso toda el alma, le puso todo el interés, no habló displicentemente de su fe. Cuando una persona, pensemos en esto, vamos a mirar cualquier otro campo, por ejemplo, hablemos de la persona que le gusta la música, alguien que es melómano, y entonces cuando habla de la música lo hace con vehemencia, ardientemente, entonces se emociona, se entusiasma y le gusta hablar de la música y cuando encuentra a alguien que le permite y se genera una conversación, pues él está feliz y dichoso y entonces lo hace apasionadamente y es contagioso y es agradable porque sabe de música y porque le gusta hablar sobre el tema, es algo parecido, ¿ya? En este caso dicen contender ardientemente por la fe. Y por favor, Jime, el versículo 22. Yo misma dice, Sí, a sí. algunos que dudan, convencerlos. Ahí está, este corto versículo que también tiene todo que ver con la apologética. ¿Algunos dudan? Sí, normalmente encontramos que la gente que no es creyente, que no conoce al Señor, no conoce la palabra, están llenos de dudas. Es más, no olvidemos lo que dice en Corintios capítulo 2. Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Oye, y no las puede entender. No es que no quiera entenderlas, no puede. Porque se han de discernir espiritualmente. Esa verdad es muy importante tener en cuenta en esta materia, porque no estamos hablando de dos personas que tenemos en algún tema cualquiera que sea. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de deporte, de música y a lo mejor entonces pues hemos tenido conocimiento, hemos leído, tenemos formación. A ver, aquí es muy diferente porque el no creyente dice ahí que no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero yo tengo que partir de eso. Veremos que entonces tenemos que capacitarnos para transmitirle a ellos, porque siempre es enfocado hacia el no creyente, no hay apologética hacia otros creyentes, ¿verdad? El que es creyente pues ya cree, ya es un hijo de Dios. Pero el no creyente, lo que hay que manejar es la revelación. Dios se revela a sí mismo, se da a conocer. Cuando hemos hablado de la revelación general, que es a través de la creación, como ya mencionamos, la creación habla de Dios, ¿verdad? Y la específica, que es principalmente la palabra del Señor. Entonces, Dios sí se revela, pero no olvidemos eso. ¿Qué implica esto? Familia, hijos de Dios, que es muy importante que oremos por la persona con la que vamos a hablar para que el Señor quite la ceguera, para que el Señor le alumbre los ojos del entendimiento, porque vamos a hablarle de verdades y realidades espirituales que Él no está en capacidad de entender a menos que el Señor le dé luz, que la persona quiera, porque Dios no obliga a nadie, pero aquel que quiere es el Señor quien puede ir abriéndole los ojos y el entendimiento para poder comprender, ¿de acuerdo? Entonces, un poco esto, viendo aquí, ya vamos a entrar en nuestra introducción. Recuerden que esta es una tarea. Voy a ponerlo por si acaso en el claro, pero de todos modos tomen nota, ya está puesta la tarea. Voy a preguntar de memoria de hoy en 8 días estos dos versículos de Judas. En la introducción comentamos algunos conceptos importantes, por ejemplo, sobre la importancia de que como creyentes conozcamos a fondo la fe que profesamos. Puntos suspensivos, ¿verdad? Se supone, pero no siempre es así. Lamentablemente muchas veces hay creyentes que simplemente no conocen a fondo la fe que profesan. Repito, insisto, deberían conocerla, claro, pareciera obvio, pero encontramos muchos creyentes que simplemente no conocen a fondo la fe que profesamos, pero la fe del Señor.
Y entonces, asimismo, como creyentes estar preparados, dice aquí, tomen nota, primera de Pedro 3:15. De todas maneras, aunque está aquí en la pantalla, en la presentación, les pido que lo busquemos en nuestras Biblias. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, por favor. Y si Enrique eres tan amable, nos ayudas a leer. Primera de Pedro 3:15, Enrique. Ahí está una parte en la diapositiva, pero mejor leámoslo completo en nuestras Biblias. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bien, gracias, Enrique. Es por excelencia, familia, el versículo o pasaje bíblico donde encontramos la razón e importancia de la apologética. Es bastante claro. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y ahí está. Estad, dice, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Miren ustedes que ordena estar preparados y es la importancia de una materia como esta, que estemos preparados, la preparación, ¿verdad? Para este aprendizaje, para este estudio, en este caso de la apologética. ¿Para qué? Para presentar defensa, como mencioné antes. No es que Dios necesite que lo defendamos ni la fe cristiana, pero Él nos demanda que estemos preparados. ¿En qué sentido? En que hay personas que nos van a demandar o nos van a preguntar razón de la esperanza que hay en nosotros. Entiéndase cómo, ¿por qué creemos? ¿Y tú por qué crees? Es una buena pregunta, ¿no? Me gustaría inclusive ahora como que nos hagamos la pregunta contraria o en algún momento determinado. Bueno, de hecho recuerdo este momento, el testimonio que en algún video de YouTube ustedes pueden encontrar de Francis Collins. Recordemos que Francis Collins es un ejemplo de apologética, es un médico científico muy reconocido, director del equipo del genoma humano, el equipo de médicos encargados de eh, decodificar el ADN. Y un hombre como él, que de hecho era agnóstico, él se declaraba no creyente, no creía en Dios, hasta que un día una paciente que la atendió, repito, esto ustedes lo pueden ver en YouTube, buscan ahí Francis Collins, y hay bastantes videos de él. Entonces, que esta paciente, que conversando, él les pensó que no, ella era una mujer cristiana, evangélica, y entonces ella le preguntó, él le dijo, no, yo no creo, yo no soy creyente, y ella simplemente le preguntó, doctor, ¿y usted por qué no cree? Fue todo lo Ajá. que, ¿usted por qué Qué no cree? demás. Y entonces él se quedó pensando, él dice que lo dejó reflexionando y él cayó en cuenta y dijo, bueno, ¿por qué no creo? Yo como científico, se supone, he sido enseñado y preparado a un alto nivel para no sacar ninguna conclusión, ningún juicio, sin analizar la evidencia. Miren ustedes, aquí Ponerle, viene el concepto de la apologética, analizar la evidencia. esa le dijo algo, ¿verdad? Y empezó a analizar la evidencia y el resultado fue que él se convirtió y él por hoy es un hombre creyente, ¿no? Entonces, es un poquito de sentido de esto, que hay personas que nos van a preguntar la razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿por qué no creemos? O así no nos lo pregunten, habrá la oportunidad para que yo le hable, le cuente mi testimonio personal, le presente las 4 leyes espirituales, a lo mejor le invite a algún evento, le invite a un grupo de vida en mi casa, y entonces yo les cuente a las personas por qué yo creo en Dios. Y eso, pues ya es entonces apologética, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con nuestra presentación. Estamos en Era que detuviéramos un momentico y charláramos acerca de lo que veníamos entendiendo, de todo lo que él estaba hablando y cómo lo estábamos digiriendo, cómo lo estábamos colocando en nuestra mente. Entonces, ¿qué entendemos hasta donde él nos viene explicando?
Yo comprendí que apologética viene a ser como, primero como una guía para nosotros, los que vamos a impartir la palabra, que tenemos que tener claro los fundamentos y para dar una explicación clara y sencilla, sería para llegar a esa persona, entendiendo igual los fundamentos como nos dijo aquí en la materia. Y, y los objetivos lo que hemos visto que sean básicos, donde nosotros también experimentemos esa satisfacción de poderles eh, contestar las preguntas que ellos tengan, ¿no? De una manera clara Y coherente, ¿no? y coherente. Ajá. ¿Listo? Bueno, yo entendí que apologética es prácticamente dar testimonio de nuestra fe para poder alcanzar a las personas. Porque si nosotros no estamos convencidos en qué creemos, no podríamos decir a otros crean en esto si nosotros mismos no estamos convencidos de nuestra fe. Entonces, para mí, yo entendí que esto es apologética, dar testimonio de nuestra fe, de nuestra creencia, demostrar a las otras personas el por qué y cómo creemos en Dios. Excelente. Tenemos que recordar que esta materia, la apologética, tiene que ver muchísimo con una explicación coherente. O sea, porque a veces las personas, a los cristianos nos hablan fuerte y nos dicen que nos lavan el cerebro, ¿no? ¿Cuántas personas nos han dicho que a veces nosotros tenemos unos conceptos que no están claros, que no los entienden, que todo? Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué no entiende? No, es que me pareciera que ustedes le lavaran el cerebro. No, espérate, yo te explico con cierta coherencia y claridad. Y entonces él decía, no es convencer a nadie, porque la idea de la apologética no es convencer a nadie, sino presentar defensa. O sea, tampoco es que vamos a dejar que cualquier persona a veces irrumpa en contra de de la fe que nosotros tenemos sin que se le pueda decir algo. Yo recuerdo, no sé si ustedes estuvieron en esa época, que le decían a uno que los pastores de las iglesias evangélicas eran hombres que tenían derecho a entrarse en la vida de los matrimonios y que ellos decidían y que ellos sabían la vida y los milagros y todo. Entonces la gente llegaba a unas elucubraciones de pensamientos y de análisis que uno dice, ¿este de dónde sacó todas esas mentiras? No, tal vez era porque no se les explicaba a la gente con claridad cuáles eran las funciones, qué era lo que pasaba de acuerdo a la palabra de Dios, ciertas cosas. Entonces vamos a dejar acá. Continuamos con el video, ¿les parece? Entonces, permítanme, volvemos a compartir y continuamos. Tin, tin. Compartir. Algo no me está dejando funcionar bien esto acá. Entonces, vamos a ver si es esto acá. Tin, tin. Entonces, La introducción. listo. Listo. Recién, y aquí encontramos este versículo primero de Pedro 3:15. Esto entonces con fundamentos claros y sólidos, que es de lo que se trata, que nos preparemos para que tengamos, cuando nos pregunten o cuando vayamos a hablar a la gente de nuestra fe, porque somos creyentes, pues que lo hagamos con fundamentos claros y fundamentos sólidos, ¿de acuerdo? En todo el sentido de la palabra. Ese es el desafío que tenemos en ese sentido nosotros como hijos de Dios, ¿de acuerdo?
A ver si me ha colgado de nuevo la compu. Voy a ver si logro que me siga avanzando. Había logrado poner inclusive en pantalla completa. Esperemos que siga avanzando. Bueno, una de las cosas entonces que aquí encontramos en nuestra introducción es que habla de que muchas veces los no creyentes hacen buenas preguntas y a veces son difíciles preguntas. Y muchas veces nos puede pasar que no sepamos cómo responderlas. Y la idea se trata justamente de esa idea que nos preparemos para, como ya leímos en Pedro, para presentar defensa, para responder adecuada y correctamente esas preguntas que nos pueden hacer en un momento dado, ¿verdad? Entonces, esas respuestas nuestras pues también deben ser enfocadas, preparadas con argumentos concretos. Uno de los ejemplos que aquí podemos tomar es de esa declaración que hemos hecho más de una vez nosotros, por ejemplo, al decir, no, es que el cristianismo no es una religión, sino una relación. Bueno, eso es muy claro para nosotros, eso lo entendemos nosotros cuando lo decimos, pues tenemos ese concepto claro, pero muchas veces no, a lo mejor no lo explicamos o no respondemos con claridad la pregunta de la persona cuando nos haga, ¿verdad? Entonces, es prepararnos para eso, estar preparados, como ya leímos, con mansedumbre y reverencia para responder a la razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que estábamos aquí viendo, miren, esas buenas preguntas que hacen los no creyentes. Inclusive la idea es que la manera como respondamos, como dice aquí en este cuadro del lado izquierdo, ¿por qué no? Y por la gracia del Señor, la posición que tienen las personas frente al cristianismo y frente a la persona del Señor Jesús pueda cambiar. Que si a lo mejor, como pasó con Francis Collins, no creía, pueda convertirse al Señor, ¿de acuerdo? O si tenía un mal concepto, pueda cambiar y decir, no, en realidad no era así, yo estaba equivocado. La premisa dice aquí en el cuadro derecho, que una y otra vez expresamos cuál es. Esta estaba yo hablándoles ahora. El cristianismo no es una religión, sino un estilo de vida. Bueno, eso requiere que lo sepamos explicar de manera contundente, ¿no? Cuando, por ejemplo, hablamos de esto y usamos la expresión estilo de vida, el cristianismo es un estilo de vida, indudablemente que ese estilo de vida nos referimos o deberíamos referirnos al del Señor Jesús, que es ese estilo de vida que produce vida, que ha sido demostrado a través de la historia ser capaz de transformar el entorno, la política, un lugar, una cultura, una sociedad. De eso hablamos cuando usamos la expresión el cristianismo es un estilo de vida, el estilo de vida del Señor Jesús, el estilo de vida del Maestro. Ahora, hablemos de definición de apologética un poco, ¿cuál es? La palabra apología, primero, antes de hablar apologética, apología, ¿qué es? Viene de una palabra en latín, del latín apología, el mismo griego igual es apología en griego, y es el discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de personas o de una cosa. Puede ser algún concepto, alguna persona, se puede hacer apología de cualquier cosa, no solamente de la fe cristiana. Es un concepto amplio como tal la apología. No, resulta que yo soy, en mi pensamiento político, soy de derecha o soy de izquierda y yo entonces estoy preparado y tengo argumentos para decir por qué yo tengo este pensamiento. O no, es que yo soy una persona que estoy de acuerdo con o no estoy de acuerdo con esta o tal otra cosa, ¿verdad? Saber responder. La apologética como tal viene de un término del latín apologeticus y del griego apologéticos con K en este caso, y es la ciencia que se encarga de desarrollar o exponer los fundamentos de la fe cristiana. Ciencia que se encarga de desarrollar o exponer los fundamentos de la fe cristiana. La apologética es inseparable del mensaje cristiano, pues es una consecuencia lógica del mismo, ¿no? No se puede separar. Cuando uno habla de en la fe cristiana, pues va de la mano, siempre va a estar conectado con la apologética. No podemos decir, no, es que yo soy cristiano, pero no me interesa la apologética. Bueno, lo que pasa es que el mensaje del evangelio como tal es un mensaje de apologética, donde cuando yo, por ejemplo, o tú o cada creyente, le hablamos el evangelio a alguien, evangelizamos o testificamos, eso es apologética. Yo estoy compartiendo mi experiencia, hablando de Jesús, transmitiendo a alguien mi fe. Y aunque yo no lo entienda o no sea consciente, ese es un acto de apologética.
estoy expresando razones de mi fe, ¿de acuerdo? No se puede separar, es algo inherente, va de la mano. El cristianismo o la fe cristiana de la apologética como ciencia o como tal, ¿verdad? Como práctica, en ese sentido de nuestra fe. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros en el sentido de la apologética? Acá en este marco que tenemos aquí a la derecha. Tres cosas. Uno, usar evidencias, porque afortunadamente las hay. Hay evidencias, ¿verdad? De la existencia de Dios, hay evidencias de la resurrección, hay evidencias del comienzo de la iglesia, de todo lo que dice la palabra de Dios, cada relato, cuando habla de David, cuando habla de Moisés, cuando habla del Éxodo, todo lo que leemos en la Escritura, hay evidencias de que existió un hombre llamado Juan el Bautista, hay evidencias de que aquel que nos relata en Hechos, que se llamó Saulo, luego el apóstol Pablo, hizo estos viajes, etcétera, etcétera. Entonces, usar evidencias. En segundo lugar, debemos usar el razonamiento lógico. No hay que tener miedo a eso. A veces creemos que la razón y la fe son excluyentes. Otro de los apologetas muy conocidos en este último tiempo es Rabbi Zacarías, que de pronto lo hemos oído en HCJB, y él usa una expresión para su programa que él dice, enseñando a los creyentes a pensar y a los pensadores a creer. Mire qué interesante aún ese juego de palabras. Enseñar a los pensadores a creer, porque hay la tendencia de, o tal vez es la idea errónea de que si alguno es un pensador, excluye la fe, y no es así. Y a los creyentes a pensar, porque a lo mejor se tiene el concepto de que si alguien cree, la fe excluye la razón, y no es así. Entonces, razonamiento lógico. Tercero, el sentido común. Muchas veces son cosas tan elementales como eso, el sentido común en todas las cosas, ¿verdad? Cuando se mira la manera como se habla, cómo se responde. Y la historia. De los grandes argumentos siempre en la apologética, pues va a ser la historia. Qué importante esto y afortunadamente es algo bien especial, es que la historia corrobora y confirma todo lo que dice la escritura, ¿verdad? Lo que tenemos en este santo libro está confirmado por la historia. Ha habido en algunas épocas de la historia, más que todo antigua, donde se cuestionaba si era cierto, bueno, pero la Biblia dice esto. Por ejemplo, cuando ustedes saben que durante muchos siglos se creyó que la tierra era plana. Y aún la gente instruida de aquel tiempo, científicos de aquella época, creían que la Tierra era redonda. No se había aún descubierto, está comprobado la realidad que es redonda. Y la Biblia hablaba miles de años antes del círculo de la Tierra, y usa esa expresión, donde y esto se llama la presciencia, ciencia anticipada. Y la Biblia está llena de eso. ¿Por qué? Bueno, obvio, porque el autor es el creador y él sabe y conoce desde por sí, mucho antes nosotros obviamente hemos ido descubriendo lo que ya él conoce. Entonces, aspectos como ese, que la tierra es redonda, ¿verdad? Y otras verdades están ahí en la escritura como tal. Entonces, todo esto, pues, lo que estamos viendo aquí en cuanto a los argumentos, en cuanto a la historia. Cuando miramos, hablemos de esa gran verdad, el hecho histórico más importante y relevante, y además dentro de la apologética algo muy, muy central, es la resurrección. Ojo a esta gran verdad. La resurrección del Señor Jesús es el hecho histórico más documentado y con mayor fundamento de toda la historia. Ningún hecho histórico, por ejemplo, que Napoleón estuvo en una batalla llamada Waterloo y que fue derrotado. Eso la historia lo confirma, ¿verdad? Que existió una mujer llamada Cleopatra allá en Egipto, un personaje, un hecho histórico, ¿verdad? Y cualquier otro hecho histórico que podamos pensar, ¿no? Pues que aquí en Ecuador, ¿verdad? El general Sucre hizo esto y aquello, que ocurrió una batalla llamada la batalla de Pichincha en tal momento y lugar, y la historia lo comprueba. ¿Cómo se comprueba un hecho histórico? Por los testigos, por el testimonio de personas que estuvieron ahí. Es como se confirma un hecho histórico. Ningún hecho histórico tiene tanto respaldo como la resurrección. ¡Wow! Sí. La cantidad de testigos, cientos de ellos. Dice, por ejemplo, en el Evangelio, que en alguna oportunidad se apareció resucitado a más de 500 hermanos.
personas que dieron testimonio y que escribieron sobre esto, ¿verdad? Y literalmente miles de personas. Entonces, es un hecho histórico comprobado. ¿Por qué? Porque hay testimonio de testigos presenciales y de, o no solo cercanos al hecho, sino presenciales como tal. Entonces, eso para hablar un poquito de esta parte, con la apologética, la historia siempre será un elemento pues muy importante, muy relevante, un arma muy importante, un recurso muy importante, y es entonces hablar de la historia. Bien, en cuanto a lo que debemos hacer, hablando de la apologética como tal, ¿verdad? Usar evidencias, razonamiento lógico, sentido común y hablar acerca de la historia. Todo esto es. Un pequeño paréntesis. En Classroom creé una tarea, tengan en cuenta, revísenla, que deben hacerla esta semana. Y es básicamente un repaso que en el manual está en la página 7. Ustedes deben resolverlo y subirlo a Classroom durante esta semana. Bueno, avanzando ya un poco, aquí encontramos que hay dos corrientes bien marcadas de apologética. La primera se conoce como el evidencialismo y la segunda se conoce como presuposicionalismo. La primera tiene que ver con evidencias y la segunda con presuposiciones. Y vamos a ampliar un poquito cada una de las dos. El evidencialismo, ¿qué es? ¿En qué consiste? La apologética evidencialista. Esta presta mucha atención a las evidencias, por eso el nombre, provistas por las leyes naturales, la lógica y las ciencias para conocer a Dios. Mucha gente ha creído que la ciencia, la lógica o las leyes naturales niegan o son contrarias a la fe o a Dios, y no es cierto. De hecho, Dios creó todo, incluida la ciencia. Él fue el que estableció las leyes de la física, por ejemplo. Entonces, todo eso no podría en ninguna manera pues negar a aquel que lo creó. Entonces, el evidencialismo se enfoca en esas evidencias que hay en las leyes naturales, en la lógica. Yo les puse hoy como ejemplo la ley del diseño, es uno de estos ejemplos. Se concentra el evidencialismo en la creación, en la realidad observable del universo. Hoy por hoy recién ya hay la capacidad con los telescopios de ver esos lejanos planetas y constelaciones que están ahí, ¿verdad? Y dice el salmista, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, el primer gran apologeta católico, Tomás de Aquino. Ahí está, él vivió entre los años 1227 al 1274 después de Cristo. Teólogo católico. Él fue un apologeta. Hay grandes escritos y él fue un excelente apologeta, Tomás de Aquino. En cuanto a evangélicos, yo les mencionaba a Josh McDowell, también está Ron Heisler y R.C. Sproul, entre otros importantes apologetas. Entonces, este es un poco el tema, y apologetas evidencialistas, los que estamos aquí mencionando a manera de ejemplo, ¿verdad? La segunda rama o tipo de apologética es el presuposicionalismo, de presuposiciones. Este enfatiza que la fe es necesaria para entender las evidencias y conocer a Dios. También topa evidencias, pero acá se enfoca en que la fe se necesita para poder entender esas evidencias y poder conocer a Dios. Alguien puede tener en su propia cara y que le presentemos de manera contundente las evidencias acerca de Dios, de que, por ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios, y la persona simplemente no quiere creer. No, no quiere creer, así de sencillo, ¿verdad? Otro ejemplo de apologética que les pongo, y eso en muchas oportunidades yo he podido, digamos, usarlo, por así decir, con gente no creyente, es, bueno, ¿cómo podemos saber en realidad que la Biblia es la palabra de Dios? Un ejemplo muy sencillo es este. Si nosotros sentamos a la mesa o en un lugar a 40 escritores y les damos un tema en común, que les dice, queremos que hablen sobre tal tema, y todos de esta misma época, en el mismo contexto, escriban lo que ustedes saben y piensan sobre este tema, y les damos un tiempo determinado, algunos meses o el tiempo que sea. Al final vamos a encontrar cantidad de contradicciones o incongruencias, siendo escritores sobre el mismo tema. La Biblia, saben ustedes que son más de 40 autores diferentes, en un lapso de casi 1000 años o más de 1000 años entre unos y otros.
de 3 diferentes continentes, de diferentes condiciones, desde médicos, pescadores, etcétera, ¿verdad? Guerreros, reyes, y hablando de diversidad de temas, porque habla no solo de Dios, habla de la familia, habla de la sexualidad, habla del manejo del dinero, habla de la guerra, habla de los más diversos temas, con una línea de pensamiento que comprueba que hubo una mente detrás de todos ellos. Esa es una evidencia de que la Biblia no es un libro común, de que tuvo que ser inspirada por alguien superior además. Y cuando además topamos aspectos como el hecho de que les decía hace un ratito de la presciencia, ¿cómo es posible que encontremos ahí aspectos donde no se sabía o no se había descubierto la ciencia y ya la Biblia lo decía? Otro aspecto importantísimo aquí en esto de la Biblia, la profecía. Cuando podemos, y esto está mucho en este libro de Josh McDowell, La evidencia que exige un veredicto, y él habla mucho de la procedencia. Aquí está escrito y está documentado por la historia, ¿verdad? Y por la arqueología, que el libro de Isaías escribió cientos de años antes estos sucesos que se cumplieron. ¿Cómo pudo alguien escribir 500, 600, a veces más años antes de un hecho y que ocurriera tal cual? Ustedes han oído, por ejemplo, de los hoyos del Mar Muerto. En las cuevas de Qumran se encontraron los papiros y pergaminos de varios libros de la Biblia y la arqueología corrobora que son legítimos, que son originales, que son de cientos de años antes de Cristo. Y el libro de Isaías, por ejemplo, está completo. Y hoy se puede tomar ese rollo y nuestro libro de Isaías y decir, el libro es legítimo y no hay alteraciones ni adulteraciones. Entonces, todo esto es lo que tiene que ver con la apologética, ¿verdad? Todo eso, ese conocimiento, esa argumentación que encontramos hoy en día. Entonces, este es el preposicionalismo. Aquí se hace referencia a un lema de San Anselmo que él decía, creo, luego entiendo. Es importante entender para creer y cuando creemos, pues también entendemos muchísimo mejor. Entonces tenemos ya el evidencialismo y tenemos el presuposicionalismo. Les decía también sobre esta que es la apologética integral. ¿Qué consiste? Dice que es aquella que aprovecha todas las formas, toma las evidencias, razonamiento lógico, sentido común, la historia y la revelación divina, disponible para llegar a diferentes personas en diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces es como que esta toma de ambas partes, de los dos anteriores, del evidencialismo y del presuposicionalismo, y nos da todos los elementos que hoy podemos disponer de todos ellos. Entonces, esta es conocida como la apologética integral, ¿de acuerdo? Ese es digamos que puede ser una tercera como tal, pero pues en realidad es la combinación de las dos anteriores, ¿ya? Entonces, un poco hasta aquí quisiera saber si hay alguna pregunta, hagamos una pequeña pausita, si hay alguna pregunta o duda para poderles entonces aclarar, por favor. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? ¿Ningún problema? Ok. Bueno, entonces, quiero que revisen, como les decía, en Classroom, la tarea. Ustedes deben terminar de leer esta parte inicial donde están las generalidades. Deben ir, si pueden mirar su material, exactamente hasta la página 7. En la página 7 está la aplicación. ¿Qué es lo que van a hacer? Terminar de leer. Hemos desarrollado aquí hasta la página 5, básicamente, hasta la 4. Luego hablamos de qué? Aspectos de la apologética, que lo vamos a desarrollar un poco más de hoy en 8 días. De la pregunta en la página 5, ¿cuál es nuestra función en la apologética? ¿Cuál es nuestra función? Y ahí encontramos básicamente un par de puntos y ahí se habla de argumentar, defender y debatir. Esas 3 cosas. ¿Qué debe hacer el creyente en cuanto a la fe en la apologética? Argumentar. Hay argumentos, yo les he puesto aquí algunos ejemplos esta noche, y hay muchos, muchos, muchos más. Esta es una materia que la hemos recibido en las licenciaturas de teología. Yo tuve la fortuna, por ejemplo, de ser alumno de Antonio Cruz, que también aparece en la lista con eso en español. Es uno de los
de los escritores muy reconocidos. Él es doctor en biología y en Bogotá yo recibí materias de la licenciatura en teología de él, de Antonio Cruz. Es espectacular escuchar a un científico eh, que hace todo esto, la apologética. Con John McDowell estuve también en capacitaciones en Bogotá y en Panamá. Estoy hablando ya con John McDowell de casi 30 y tantos años atrás, con Antonio Cruz un poco menos, unos 20 y tantos años atrás. Y hay grandes hombres, grandes siervos de Dios que se han dedicado a todo esto y que nos dan muchos argumentos. Entonces decíamos argumentar, defender y debatir. Como ya lo dije al comienzo, entendiendo que el debate no es para generar conflicto, no es para generar barreras, sino todo lo contrario, para tender puentes hacia el no creyente, ¿verdad? Es abrir espacios de diálogo, de discusión, de conversación con las personas y pues no precisamente todo lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mirar la conclusión de esta parte de la página 6 y 7. Al final de la página 6 encontramos la conclusión. Vamos a pedir el favor a Yasmín que nos ayudes a leer. Yasmín, si eres tan amable. Y vamos a terminar por esta noche entonces. La conclusión. ¿Qué nos dice Yasmín? La conclusión dice, a través de este tema, el estudiante debe reconocer la inminente necesidad de capacitarse para argumentar, defender y debatir acerca de su fe. La apologética como ciencia capacita al creyente en su tarea de convencer al mundo de las razones y fundamentos de su fe, lo cual debe hacer con mansedumbre y perseverancia, pero Rebe- también a la altura de las buenas y difíciles preguntas que el no creyente se hace y espera buenas y exactas respuestas. El último punto dice, reconocemos que cuando de convencer al perdido se trata, debemos acudir a todas las formas posibles en medio de la gran diversidad de personas y situaciones que nos rodean, y sobre todo debemos hacer gran uso de la revelación que Dios ha puesto a nuestra disposición, tanto la general, que son evidencias y razones, como la especial, su inerrante y confiable palabra, que es toda inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteos 3:16. Excelente, gracias Yasmín. Bien, entonces ya lo mencioné hace un rato y es que es muy importante en la apologética la revelación, porque como también insistí al comienzo, el no creyente no está en capacidad de entender al Señor, ni su palabra, ni las verdades bíblicas, porque dice ahí en Corintios 2 que se han de discernir espiritualmente y el no creyente pues no tiene esa capacidad al estar muerto espiritualmente. Entonces, ahí viene la revelación. Lo interesante que es que la revelación hay dos tipos básicamente de revelación, la general y la específica o especial. La general, como también ya les dije, es la creación en general. Dios se ha revelado a través de la creación, a través del ser humano, a través de la historia, y esa es la general. Está para todo el mundo, para toda la humanidad, ha estado ahí. Como dice en Hebreos 1, Él ha hablado siempre, de muchas maneras, ¿verdad? Entonces, esa revelación es tan evidente, pero aún así mucha gente no quiere creer. La realidad es que es más fácil creer en el creacionismo, por ejemplo, que en el evolucionismo. Aceptar que de Se fue la pronto voz, se fue la voz. Pastor, no se te, fue la no te voz, ¿no escucho. la están escuchando? Sí, sí, se escuchaba, pastor. Tal vez el internet de ustedes, creo, Jimmy y Enrique, porque sí se está escuchando. Creo que es allá la recepción, porque sí está aquí abierto. Hola. Sí, es el internet de ustedes. Entonces les Ah, decía, el nuestro. es el Perdón, internet. disculpe. Ajá. Entonces, la revelación especial y general. La especial ya es la palabra escrita. Dios se ha revelado por su palabra. La palabra inerrante, es decir, sin errores, sin equivocaciones, es la palabra confiable de la escritura.
Y este texto, cerramos con este texto esta noche, es fundamental. Segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, dice primero, enseñar, segundo, redarguir, tercero, corregir y cuarto, instruir en justicia. Es siempre la principal fuente para responder al no creyente sus dudas o cuestionamientos sobre la fe, sobre el Señor, sobre la resurrección, sobre cualquier aspecto bíblico, siempre será la palabra del Señor, que además es inerrante, no tiene errores en ella, ¿verdad? Y que Dios haya revelado todo lo necesario para que lo podamos conocer a Él, y para la salvación y para todo lo demás que tiene que ver con la fe, ¿de acuerdo? Muy bien, familia, entonces no olviden la tarea, son dos tareas que tenemos: memorizar Judas, versículo 3 y versículo 22, y responder las preguntas de la aplicación. Son 13 preguntas que nos van a ayudar a resumir o a recordar lo que hemos estudiado en esta noche y lo que está en el manual hasta la página 6. La aplicación está en la página 7, ¿de acuerdo? Listos. Entonces ahí tenemos tarea. De una vez ahí tienen tareita. ¿Les quedó clara? Todo esto yo lo voy a volver a asumir. Me doy cuenta que ahí hay ya toda una interacción que hubo y todo, y eso nos ayuda un poco pues para los versículos y todo. Ujú. Entonces, vamos a detener la presentación. Ustedes tienen como siempre unos minuticos y ahorita vamos a retomar la clase, pero ya con dones del Espíritu 2. ¿Listo? Ya, pastor.